pastor Alejandro Barzola en esta mañana nos traerá la palabra de Dios. Hermanos, muy buenos días. Vamos a seguir esta mañana compartiendo más sobre la obra misionera y creo que es un buen tiempo para poder seguir pensando en misiones. Yo creo que cuando hablamos de la obra misionera siempre hablamos de necesidades en la obra misionera. Y esta mañana quiero justamente hablar sobre este tema. Creo que es muy importante lo que es las necesidades de la obra misionera. Yo tengo acá unos papelitos para poder repartir, por favor, pastor, para que usted tenga una ayuda de lo que vamos a compartir en esta mañana. Es necesario que siempre nosotros estemos pensando en lo que es la obra misionera, y yo creo que siempre cuando pensamos en la obra misionera vamos a pensar en sus necesidades. ¿Y quién no ha escuchado acerca de las necesidades de la obra misionera? Creo que cuando hablamos de las necesidades de la obra misionera, a través de las iglesias, a través de los pedidos, las cartas, los testimonios, siempre hablamos obviamente de que faltan cosas en la obra misionera. No creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Siempre hay necesidad en la obra misionera, como a veces necesidades de obreros, necesidades de materiales, necesidades de maestros, necesidades de locales también, de construcción de templos y de muchas otras cosas más, sobre todo de la necesidad del sustento para los misioneros. Y yo creo que eso es algo que siempre ha habido desde el tiempo que estamos hablando de misiones. Pero yo creo, hermanos, que la necesidad más grande que tiene la obra misionera es la necesidad de orar por la obra misionera. Porque creo que si la iglesia tomaría en serio lo que es orar por la obra misionera, creo que esas necesidades que hay en la obra misionera cada vez serían menos. Había menos necesidad de muchas cosas que hoy en día pasan, creo que en la obra misionera. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 15 da testimonio y confirma esa necesidad de la obra misionera. Quisiera que usted busque Romanos capítulo 15 y queremos recordar esa necesidad que el apóstol Pablo nos da testimonio también en su carta a los romanos. En Romanos capítulo 15, mire que dice el apóstol ahí en ese texto, Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice el apóstol: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo da un testimonio escrito de la verdadera necesidad de la obra misionera, que es la necesidad de que realmente podamos orar por él, pero es la necesidad de un ruego. Y creo que todo misionero en todo lugar que está haciendo la obra misionera tiene el mismo ruego. ¿Estamos de acuerdo? ¿El ruego de qué? De que le ayudemos realmente, pero con oración. Si bien es cierto, siempre estamos queriendo ayudar a la obra misionera. A veces mandamos ropa, mandamos medicina, mandamos Biblias, mandamos ofrendas. Pero creo, hermanos, que lo que más debemos enviar es nuestras oraciones. Que realmente podamos rogar al Señor para que los misioneros realmente puedan seguir supliendo sus necesidades. El apóstol Pablo da testimonio escrito de que realmente la verdadera necesidad es que roguemos al Señor por la obra misionera. Pero también el mismo apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios capítulo 1, va a hablar acerca de otra necesidad latente en la obra misionera. Cada creyente, cada hermano, cada pastor y cada misionero aún debe tener conciencia de la necesidad real de la misión, que es la necesidad de rogar por la obra misionera. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 11 dice el apóstol Pablo lo siguiente:
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La necesidad de la obra misionera es cooperar en la obra misionera, pero dice a favor de los que están en la obra con nuestras oraciones. La necesidad de cooperación. Repito, hermanos, tenemos que mentalizar a la iglesia, tenemos que mentalizar a los hermanos que la verdadera necesidad y cómo podemos cooperar con la obra misionera es a través de nuestras oraciones. La verdadera cooperación es cuando realmente los creyentes tomamos conciencia y realmente nos ponemos a orar, como dice realmente el mismo apóstol Pablo, sin cesar. Lamentablemente aún todavía no hemos desarrollado realmente esa filosofía de la oración. Todavía estamos ahí pensando en el materialismo, quién sabe, pensando en que la manera que realmente podemos ayudar y la más eficaz es obviamente con las cosas materiales. Yo creo que eso es necesario, pero creo que la verdadera necesidad es que realmente tomemos conciencia de la necesidad de rogar por ellos y también de cooperar, pero con oración. Y en verdad qué lindo sería que cada creyente, que cada iglesia pueda realmente mandar sus ofrendas, ¿no? Pero de oración. ¿Qué le parece? Cuando a veces queremos apoyar las misiones, siempre estamos dando promesas misioneras, pero yo escucho pocas veces que hay hermanos que a veces se comprometen realmente de una forma consciente de orar realmente por la obra misionera. A veces no hay esa convicción de orar por la obra misionera, pero hermanos, hay una tremenda necesidad de orar realmente por la obra misionera. Pero cuando hablamos de orar por la obra misionera, hay algunas cosas que sería bueno tomar en cuenta cuando queremos orar por la obra misionera. ¿Se recuerdan el libro de Mateo 9:38? Es un verso clásico cuando hablamos de la obra misionera. ¿Se recuerdan? Lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 38. El Señor Jesucristo dice lo siguiente, en Mateo 9:38. Dice, rogad, dice, ¿no? Pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué debemos orar por la obra misionera? Una de las cosas, hermanos, que debemos siempre rogar al Señor es para que Dios envíe obreros a su mies. Yo creo que no debe pasar ningún día que debemos nosotros rogar al Señor que Dios envíe pastores, misioneros y evangelistas para la obra del Señor. Yo creo, hermanos, en cada culto debemos siempre rogar al Señor: Señor, envíe obreros. Y gracias a Dios porque la misión Atocri, ¿no? ha elaborado una guía de oración donde nosotros podemos orar cada día por obreros para los diferentes lugares del Perú y del mundo. Y qué bueno saber realmente, hermanos, cada día yo creo que es una tremenda necesidad. Si usted ve la estadística realmente de cuánto falta por predicar el Evangelio, eso nos llevaría a ver la verdadera necesidad de orar por más obreros. Porque faltan obreros, hermanos. Faltan obreros. Hay iglesias en verdad que aún no tienen pastor. Acá en la misión tenemos una lista de 16 iglesias que no tienen pastor. ¿Qué les parece? ¿Por qué las iglesias no tienen pastor? Porque no estamos rogando al Señor que Dios envíe más obreros a la mies. Hay que orar por estos obreros para que Dios realmente pueda tocar sus corazones y puedan levantar más obreros. Por eso la primera cosa, hermanos, que debemos orar es para que Dios envíe más obreros. Hay muchos lugares donde no solamente faltan misioneros,
sino hay cuantas misiones, por ejemplo, que no tienen ayudantes, no tienen colaboradores, no tienen maestros, no tienen dirigentes de música, no tienen realmente gente que le ayude a hacer la obra. Por eso, hermanos, tenemos que tomar conciencia de que la necesidad realmente es orar por las misiones, pero orar obviamente por obreros, por más hombres y mujeres que salgan al campo y que hagan la obra del Señor. El libro de Romanos, capítulo 15, avance por favor, nos va a ayudar para pensar en qué realmente debemos orar nosotros por los misioneros. Romanos 15, 31, mire que dice el apóstol Pablo dando testimonio de su necesidad. Romanos 15, 31 dice el apóstol Pablo, después que dice que nos ruega que oremos por él, el 31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos urgentemente orar por los misioneros es que oremos realmente para que Dios libre de los malos que están en contra del evangelio. Porque en verdad, hermanos, hay mucha oposición. Cuando se trata de predicar el evangelio, siempre vamos a ver oposición. Y a veces en verdad pasamos desapercibido eso. Como que parece realmente que no hubiera oposición, porque a veces no escuchamos. Orar para que Dios realmente libre a los misioneros de la oposición de aquellos malos hombres que están en contra del evangelio. Hermanos, creo que cada vez que oramos por misiones, debemos orar por la oposición que se enfrenta en la obra misionera. Hay muchos lugares donde hoy en día no se puede predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque obviamente hay mucha oposición. Hay lugares donde está prohibido predicar el evangelio. Hay lugares donde se está matando y se está encarcelando y se está persiguiendo a aquellos que predican el evangelio. Por eso es importante, hermanos, que realmente oremos para que Dios pueda abrir puertas, para que el evangelio pueda ser predicado a toda criatura. Amén. A todo lugar. Por eso, hermanos, tenemos que realmente tener esa conciencia de orar por aquellos. Cuando oramos por misiones, ore siempre para que Dios los libre realmente de los malos hombres que están en contra del evangelio. Porque cada misionero puede dar testimonio de eso. Cada pastor puede decir, es cierto, necesito que ore. Y el apóstol Pablo dice lo mismo. Hermanos, oren por mí para que Dios me libre. ¿Quién sabe realmente qué es lo que estarán pasando en estos mismos instantes muchos de nuestros misioneros? ¿Quién sabe lo que usted está pasando de repente en este momento por predicar el evangelio? Hay oposición, hay gente que está en contra del evangelio. Es por eso que nosotros debemos orar, levantarnos y poder interceder para que Dios libre de estos malos hombres. El mismo libro de Romanos 15:31, la segunda parte dice el apóstol Pablo, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Otra cosa importante de orar por la obra misionera es que Dios ayude en el servicio que prestan a los santos. Hermanos, en verdad no es fácil el trabajo que hacen los misioneros. En verdad no es fácil lo que ellos hacen en el campo donde están sirviendo al Señor. Como alguien dijo por ahí, en verdad yo puedo dar a veces una ofrenda para los misioneros, pero difícilmente puedo estar en el lugar que están realmente los misioneros. Es importante, hermanos, que realmente nosotros oremos por el servicio que cada misionero presta en el lugar que está trabajando para el Señor. Que su servicio que ellos hagan sea un servicio realmente acepto delante del Señor. Que sea un servicio de acuerdo a la voluntad del Señor. Necesitamos orar para que Dios le ayude a estos misioneros, que ese servicio obviamente pueda ser un servicio cada vez más grato al Señor, un servicio más eficaz para el Señor,
un servicio con más sabiduría para el Señor, porque necesitamos que estos hombres que están en el campo puedan hacer un buen trabajo, que hagan realmente un buen ministerio. Pero eso depende también de nuestras oraciones. A veces escuchamos testimonios de misioneros que están trabajando y no están haciendo bien a veces las cosas. A veces escuchamos por ahí quejas o comentarios que no son muy buenos de lo que están haciendo los misioneros. Pero la pregunta sería si realmente nosotros estamos orando para que estos misioneros hagan bien su trabajo. Si nosotros no estamos orando por ellos para que su servicio sea cada vez mejor, entonces ¿con qué autoridad nosotros vamos a juzgar el trabajo de ellos? ¿Con qué autoridad nosotros vamos a decir que están haciendo un trabajo no bueno? Somos fáciles a veces para juzgar, pero a veces tanto nos cuesta, a veces, hermano, orar por ello. Necesitamos orar para que estos hombres que están en los campos puedan realmente hacer un buen servicio al Señor. El versículo 32 de Romanos 15, mire que dice el apóstol Pablo, Romanos 15, 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Otra de las cosas que debemos orar por la obra misionera es que Dios les ayude a ellos a no perder el gozo. Es importante, hermanos, que cuando oremos por misiones, oremos por estos hombres que están en la brecha, pero que no pierdan el gozo. Sería bueno que siempre cuando oremos por los misioneros, digamos al Señor, Señor, que no pierdan el gozo, que no pierdan ese gozo de seguir predicando el Evangelio, que no pierdan ese gozo de seguir ahí predicando en ese lugar donde Dios les ha puesto, que no les falte el gozo, porque lamentablemente, hermanos, usted sabe quién es el que quiere quitarnos el gozo, ¿cierto? ¿Cuántos misioneros están en los campos? A veces, hermanos, ya casi sin gozo. Y es lamentable ver a veces a aquellos hombres que están predicando el Evangelio ya sin gozo en su corazón. Necesitamos orar por eso, que Dios les ayude a que el gozo realmente no se pierda en ellos, que el gozo crezca en su corazón, que el gozo cada vez sea más fuerte, porque a veces, hermanos, pasa en que se pierde realmente esa pasión por hacer la obra misionera. A veces la obra misionera a veces ya se convierte solamente en una rutina de la obra que hacemos para el Señor. Pero ¿cuántos misioneros todavía tienen ese gozo de poder seguir sirviendo al Señor y predicando el Evangelio en ese lugar? Necesitamos orar para que no pierdan el gozo. Filipenses capítulo 4, mire que dice, por favor, más adelante en ese libro que el apóstol Pablo escribe, y hay otra cosa importante que debemos seguir orando por eso. Filipenses 4, versículo 15 al 17, mire que dice ahí el apóstol, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Necesitamos nosotros realmente orar para que Dios supla las necesidades de estos hombres que están trabajando en los campos donde Dios les ha enviado. Necesitamos, hermano, orar para que Dios supla sus necesidades. Quizá ve muchos de los que desean apoyar la obra misionera, quizá dicen, bueno, pero yo no tengo realmente mucho dinero para ofrendar. Quizá usted que en este tiempo está escuchando este devocional, dirá de repente, yo no tengo cómo realmente apoyar la obra misionera porque no tengo un trabajo,
no tengo recursos de repente, no tengo de repente ni para mí. Pero ¿sabe qué? Le quiero decir que usted sí puede apoyar para que esos hombres tengan un sustento. Y la mejor manera de hacerlo es que usted diga: voy a orar por ellos, voy a empezar a orar por ellos. Pero hermanos, de verdad, usted puede realmente contribuir más que cualquier persona que puede invertir dinero con sus oraciones. ¿Sabe por qué? Porque el dinero que alguien da se puede acabar en un día o una semana, pero las oraciones que usted da, eso obviamente siempre permanecerán. Qué lindo es escuchar a un misionero cuando dice: hermano, lo que más quiero que me apoyen es que oren por mí. Como dice Pablo, yo no busco dádivas, ¿no? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Necesitamos, hermano, seguir invirtiendo en nuestras oraciones a favor de los misioneros. Necesitamos, hermanos, que oremos realmente por estos misioneros, pero necesitamos realmente que usted ore para que Dios supla su necesidad, para que Dios siga proveyendo el sustento para sus hijos, su esposa, su salud y todas las cosas que ellos necesitan realmente. Y quiero terminar leyendo 2 de Corintios capítulo 11, y ahí vamos a ver realmente muchos motivos más por qué debemos orar por los misioneros. 2 de Corintios capítulo 11. Acá hay un testimonio escrito de lo que el apóstol Pablo dice que debemos orar por los misioneros, y creo que es el mismo testimonio de cada misionero hoy en día pidiendo a Dios y a su iglesia del Señor. 2 de Corintios 11, 23 al 29. Voy a dar lectura de este texto en este momento. Dice el apóstol Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos, este es el testimonio del apóstol Pablo, de las pruebas que él pasó haciendo la obra misionera. Y estoy seguro que muchos de nuestros misioneros hoy en día están pasando las mismas pruebas. No, quién sabe, al 100% como el apóstol Pablo da testimonio por escrito, pero muchas veces pasan cosas similares en un 80, 70 o 50%. De repente alguno puede hacer al 100%, pero hay muchos hombres que realmente están pasando pruebas en la obra misionera. Y sabe que, hermano, a veces nosotros somos muy indiferentes, y quien sabe, muchos nos sentimos atados de no saber cómo ayudar, no saber qué hacer. Hay muchos, quien sabe, dicen: cómo me gustaría, ¿no?, ayudarlo, cómo me gustaría de repente hacer esto por este hermano. Pero lo mejor que usted puede hacer es orar por ellos, orar para que en esos momentos de prueba la fe no le falte, para que en esos momentos difíciles puedan seguir batallando en la fe. Es tiempo de que nosotros podamos levantarnos y suplir la necesidad
más grande de la obra misionera a través del ministerio de la oración. Yo quiero animar a cada uno de ustedes. Si usted no es parte todavía de un ministerio de oración, yo le pido en el nombre del Señor que usted se una a un ministerio de oración. De repente en su iglesia no hay un ministerio de oración, pues hable con su pastor y pídale que podamos tener un ministerio de oración. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. A mí me preocupa mucho en que en muchas iglesias escuchamos que hay muchos ministerios. Hay ministerio de jóvenes, hay ministerio de adultos, hay ministerio de células, hay ministerio de escuela dominical, hay ministerio de damas, hay ministerio de evangelismo, hay ministerio de ¿qué más? De alabanza y cuántos otros ministerios. Pero me preocupa en que no escucho que hay ministerio de oración. ¿Acaso la oración no es realmente un ministerio? ¿Acaso la oración realmente no es realmente más importante que cualquier otro ministerio que hagamos en la iglesia? Por algo el Señor Jesús dijo cuando estaba en la tierra: mi casa será llamada casa de oración. Porque creo que, hermanos, la iglesia debe tomar en serio lo que es realmente el ministerio de la oración, la intercesión por estos hombres que están batallando en los campos. Por eso quiero pedirle en el nombre del Señor, si usted no es parte de un ministerio, pues únase a un ministerio. Si en su iglesia no hay un ministerio de oración, pues que usted sea el que pueda empezar y pueda crear ese ministerio de la oración. ¿Por qué no? Si su pastor no tiene la visión, pues usted ya la recibió y usted puede decir: pastor, vamos a empezar un ministerio de oración. Yo me ofrezco como un sacrificio vivo, pastor, y yo quiero poder ahí ser el primero en poder empezar este ministerio. En verdad, yo creo que las iglesias necesitamos tomar conciencia de formar este ministerio de oración, de intercesión por estos hombres que están en los campos. Si cada iglesia tuviera un ministerio de oración, un encargado de que trabaje ese ministerio, yo creo que nuestros misioneros recibirían más ayuda. Honestamente, hermano, honestamente, ellos no pasarían de repente tantas cosas si nosotros oraríamos más por ellos. Así que quiero pedirles en el nombre del Señor que se una a un ministerio de oración. Acérquese a su pastor, y si en su iglesia ya hay, pues vaya a ese ministerio de oración. Que cada iglesia Dios use como un centro de oración, y que Dios dé luz a los pastores para que también puedan empezar este ministerio. Y si usted es un pastor y me está escuchando en esta mañana, quiero decir en el nombre del Señor de que empiece un ministerio de oración en su iglesia, para que el Señor lo bendiga. Oramos esta mañana y damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en verdad hay mucha necesidad en la obra misionera, pero la necesidad más grande es la de la oración. Necesitamos que levantes hermanos y hermanas para orar por la obra misionera. Levanta, Señor, hombres y mujeres de oración por la obra misionera. Levanta guerreros de oración, Señor. Levanta centros de oración, ministerios de oración en tus iglesias, Señor, para que podamos cubrir y respaldar a estos hombres que están predicando tu palabra. Ayúdanos, Padre, por favor, y toca nuestro corazón para que nos unamos a un grupo de oración, porque creo, Señor, que es la mejor manera de ayudar a la obra misionera. Pedimos estas cosas agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga, hermano. Gracias.